Biografía completa y detallada de Santa Febronia. La figura de Santa Febronia de Nícibe, a veces referida como Febronia de Sivapoli, representa uno de los testimonios más conmovedores y persistentes de la tradición hagiográfica de la Iglesia primitiva. Su vida, enmarcada en el turbulento periodo de las persecuciones del emperador Diocleciano a finales del siglo III y principios del IV, es un ejemplo de la resistencia espiritual femenina frente al poder imperial y la cultura pagana de su tiempo. A continuación, se detalla su vida, su martirio y la trascendencia de su culto a través de la historia. Contexto histórico y orígenes. Santa Febronia nació alrededor del año 284 después de Cristo, en la región de Asiria, concretamente en la ciudad de Sivapoli, cerca de Nícibe, en la actual frontera entre Turquía y Siria. Su historia se desarrolla durante el reinado de Diocleciano, un periodo marcado por lo que se conoce como la Gran Persecución, la última y más sistemática ofensiva contra los cristianos en el Imperio Romano, que comenzó formalmente en el año 303 después de Cristo. Febronia no creció en el mundo secular, sino que fue entregada desde muy joven a un monasterio femenino. Su tía, la abadesa Briena, o Braiaena, fue quien supervisó su educación, imponiéndole una disciplina ascética rigurosa. Esta formación temprana en la oración, el ayuno y el estudio de las Sagradas Escrituras en hebreo, griego y latín forjó en la joven una madurez espiritual que pronto se convertiría en un referente para la comunidad cristiana local. Vida monástica y virtud. Dentro del monasterio, Febronia se distinguió por su humildad, sabiduría y una belleza que, según las crónicas, reflejaba la pureza de su alma. La abadesa, preocupada por salvaguardar la virtud de su sobrina, la instaba a una vida de mayor rigor que la de sus hermanas, dedicando los viernes exclusivamente a la meditación y a la lectura profunda de los textos sagrados. Su reputación de santidad trascendió los muros del convento. Se cuenta que una joven viuda de la nobleza local, llamada Yeria, tras conocer a Febronia y ser instruida por ella en la doctrina cristiana, se convirtió al cristianismo, llevando consigo a sus familiares y entorno. Esta influencia de Febronia en la sociedad pagana de Sivapoli empezó a atraer la atención de las autoridades locales, quienes veían en la creciente comunidad cristiana una amenaza para el orden imperial y el culto a los dioses romanos. El conflicto y el arresto. Cuando los soldados del emperador Diocleciano llegaron a la región con órdenes de erradicar el cristianismo, la mayor parte de las monjas del monasterio huyeron para esconderse. Sin embargo, la abadesa Briena, la monja Tomaide, que más tarde se convertiría en la biógrafa oficial de la santa, y Febronia permanecieron en el lugar. El gobernador romano encargado de la región, Celino, fue informado de la presencia de estas mujeres. Al enviar a sus hombres, el comandante Primus encontró solo a las tres. Fue entonces cuando Primus, impresionado por la belleza de Febronia, advirtió a su sobrino, Lisímaco, un oficial romano que en secreto simpatizaba con los cristianos, sobre la oportunidad de salvarla si la tomaba como esposa antes de que el gobernador la sometiera a juicio. Lisímaco, aunque admirado por su fe, se negó a aprovecharse de una virgen consagrada a Dios. En su lugar, trató de proteger a las monjas, pero el secreto fue revelado a Celino. Febronia fue arrestada y llevada ante el tribunal, donde se la encadenó y se le ofreció libertad, honores y una vida de riqueza si renunciaba a Cristo y aceptaba el matrimonio con Lisímaco. Su respuesta fue inquebrantable. Ella ya tenía un esposo inmortal, el Rey de los cielos, y no lo cambiaría por ningún hombre mortal. El martirio. La negativa de Febronia desató la furia de Celino. El proceso de martirio que siguió es recordado por su extrema crueldad, una constante en los relatos de la época que buscaban enfatizar la fortaleza del espíritu frente a la fragilidad de la carne. Torturas iniciales. Fue golpeada salvajemente, y su cuerpo fue desgarrado con peines de hierro. El tormento del fuego.
fue atada a un poste y se encendió fuego bajo sus pies. A pesar de los atroces sufrimientos, la santa se mantuvo en silencio, orando fervientemente y negándose a blasfemar contra su fe. Mutilaciones. Ante la negativa de Febronia a rendirse, Celino ordenó cortarle la lengua, arrancarle los dientes y posteriormente amputarle los senos, las manos y los pies. A pesar de estas atrocidades, la santa conservó la vida durante un tiempo, lo que enfureció aún más a sus verdugos. Finalmente, fue decapitada el 25 de junio del año 304. Algunas fuentes mencionan en el año 305. La tradición sostiene que, tras su muerte, Celino sufrió un ataque de locura, y poseído por su propia crueldad, terminó con su propia vida. Legado y veneración. La muerte de Febronia tuvo un impacto inmediato en sus perseguidores. El oficial Lisímaco y muchos de sus soldados, conmovidos por la entereza de la joven, renunciaron al paganismo y se convirtieron al cristianismo. Los restos de la santa fueron recuperados por la monja Tomaide y la abadesa Briena, quienes los llevaron de vuelta al convento, donde comenzaron a producirse curaciones y milagros atribuidos a su intercesión. El culto a través de los siglos. Difusión. El culto a Santa Febronia se extendió rápidamente desde Oriente hacia Occidente gracias, en gran medida, a la labor de monjes y comunidades religiosas que trasladaron sus reliquias o establecieron templos en su nombre. Iconografía. Tradicionalmente se la representa con una hoja de palma, símbolo del martirio, y a veces con los instrumentos de su tortura como las tenazas o tijeras utilizadas para su mutilación. Patronazgo. Se la invoca especialmente ante desastres naturales como terremotos o sequías, así como por enfermedades relacionadas con los dientes y las mamas, una referencia directa a las torturas que sufrió. Lugares de veneración. Existen relicarios y templos dedicados a ella en lugares tan diversos como la iglesia de San Carlo ai Catinari en Roma y la ciudad de Palagonia en Sicilia, donde es venerada como patrona. Reflexión sobre su figura. La biografía de Santa Febronia es un compendio de los ideales ascéticos de la antigüedad tardía. Más allá de la crudeza de su martirio, lo que resuena en la tradición cristiana es su elección deliberada de una vida de contemplación y servicio. Su historia, escrita por una testigo presencial, la monja Tomaide, no solo sirve como documento histórico, sino como una herramienta pedagógica que, durante siglos, ha servido para instruir a los fieles sobre la perseverancia, el desapego de lo material y la fidelidad a las convicciones personales incluso bajo la amenaza de la muerte. Para el historiador moderno, el relato de Febronia es también una ventana a la compleja realidad de las minorías cristianas bajo el Imperio Romano, un periodo donde la identidad religiosa se definía a menudo a través de la resistencia ante la persecución institucionalizada. Su canonización, que es precongregación por su antigüedad, la sitúa como una de las santas más queridas de la cristiandad primitiva, un testimonio perenne de que la fe, cuando es profunda, se vuelve inexpugnable. ¿Te gustaría profundizar en algún aspecto específico de su impacto en el arte religioso o en las tradiciones litúrgicas que la honran en diversas regiones del mundo? Historia de Santa Febronia. Este vídeo complementa la información histórica sobre la vida y el contexto del martirio en la antigüedad cristiana, ofreciendo una perspectiva visual sobre la devoción a las vírgenes mártires. Muchas gracias por visitar Biografías de Santos. Gracias por ver este vídeo. Espero que lo que he compartido con ustedes sea de tu agrado y de ayuda. Compártelo con tus familiares y amigos para que el vídeo llegue a más personas. Suscríbete y regálame un me gusta. Toca la campanita para que no te pierdas mis nuevas notificaciones. Recibe la bendición de Dios.